Muy bien, yo quisiera preguntarle, ¿cuántos tienen papel y lápiz? ¿Ya tienen todos listos? ¿Cuántos ya compraron un cuadernito? ¿Fueron a alguna tienda y alguna libreta ha podido apuntar? ¡Qué bueno! Porque usted va a tener registradito allí. Además de que no solamente no se va a dormir, sino que usted va a estar pendiente de la predicación, va a tomar sus notas, y yo estoy muy seguro que en algún momento cuando usted esté por allí necesitando algo de Dios, y usted tome ese cuadernito, tome esa agenda, tome esa libreta, yo sé que el Señor va a volver a recordar, va a volver a traer otra vez su palabra a usted y le va a bendecir. No me voy a extender hoy también en el tiempo, trataremos de manejar el tiempo, pero recuerdo un día que yo en Bogotá grabábamos las enseñanzas en cassettes. Y un día yo estaba como down, dicen los norteamericanos, down, yo estaba bajo de nota, y yo quería un mensaje, yo quería una predicación, algo que me alentara, me animara. Y tenía muchos predicadores, tenía cassette de muchas predicaciones, y trataba de escoger una y otra, y no, ninguna de esas me inquietaba escucharla. Sin embargo, había un cassette ahí dentro de las predicaciones mías que me llevó a escuchar ese mensaje, pero dije, pero esa predica yo la di, yo sé lo que hablé allí, pero el sentir del Señor, del Espíritu, volver a escuchar ese mensaje, volverme a escuchar, y cuando empiezo a escuchar ese mensaje digo, oiga, está interesante eso que estoy hablando ahí. Y lo bonito es que en medio de la predicación el Señor empezó a ministrar mi espíritu también a través de mi propia boca. Porque es que entiendo que lo que tiene valor es la palabra de Dios. Ella es como fuente inagotable, ella es como espada, ella es como martillo, ella es como lámpara también, como antorcha, ella es como bálsamo también. Entonces, qué bueno poder escuchar la palabra de Dios. Así que acostúmbrese a usted a apuntar, a tener su libreta de apuntes, hágase ese regalo usted mismo de poder tener una libretita donde ahí usted plasme todo lo que vamos a estar compartiendo. Creo que esta enseñanza que empezamos hace 8 días es fundamental para todos nosotros como cristianos. No sé si usted notó la importancia hace 8 días y vamos a avanzar. Pero antes de comenzar vamos a orar, vamos a pedir que sea el Espíritu de Dios quien nos ayude a nosotros estar ministrados por su Santo Espíritu para poder nosotros tomar su palabra. Así que donde usted está, incline su rostro y vamos a dar gracias y pedir sabiduría al Señor. Padre, en esta mañana venimos delante de ti para honrarte, para adorarte, para bendecirte, para expresarte nuestra total y absoluta gratitud delante de ti. Hemos cantado alabanzas, hemos expresado con nuestras voces palabras de adoración, nuestras necesidades las hemos puesto delante de ti, las que hemos escuchado y aún las que están en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Hoy te damos gracias porque has preparado este día para que nosotros vengamos a tu casa, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu voz, donde queremos deleitarnos, Señor, en medio de ella, Señor. Hoy queremos con humildad acercarnos ante el texto bíblico y pedir que sea tu Santo Espíritu quien revele esa palabra y la plasme en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy queremos, Señor, llegar a ser no tan solo oidores, aunque entendemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero queremos, Señor, también mostrar nuestra fe con las obras, con nuestras acciones. Queremos ser por eso, Señor, no tan solo oidores, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Por eso hoy nos declaramos total y absolutamente dependientes de ti. Clamamos para que tu Santo Espíritu llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos despierte, nos permita estar activos y al escuchar tu voz, Señor Jesús, deleitarnos conforme a tu bendita palabra. Hoy con todo el corazón nosotros te adoramos, nosotros hoy te bendecimos, hoy nosotros te exaltamos y te amamos con todo nuestro corazón, y aprovechamos para decirte, Señor, que la gloria será solamente para ti, la adoración será solamente para ti. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, los que han venido, los que por una u otra manera no pudieron acompañarnos hoy, los bendecimos donde quiera que estén. Clamamos que tu gracia, tu favor también les alcance para la gloria de tu nombre. Nosotros te amamos, nosotros te adoramos y nosotros te bendecimos y te exaltamos hoy y siempre por todos los siglos de los siglos. Y en Cristo Jesús decimos amén. Amén. Muy bien. En esta enseñanza que tomamos hace 8 días que comenzamos,
El tema, ¿lo recuerdan? ¿Cómo se llama el tema que hemos puesto para esta serie de enseñanzas? Se llama Nacido de Dios para vencer. ¿Cómo se llama el tema? Nacido de Dios para vencer. Y nos hemos basado en lo que nos dice el Evangelio según San Lucas. Usted puede abrir su Biblia, capítulo 18, con una pregunta importantísima. Capítulo 18 y verso 8. Allí encontramos la pregunta que el Señor está haciendo a sus discípulos. Os digo, dice el Señor, que pronto les hará justicia. Jesús hablando hacia el Padre, Él hará justicia, refiriéndose al Padre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, una de las particularidades como Él se presenta, el Señor Jesús se presenta, pero cuando Jesús venga, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y en esta enseñanza que comenzamos, habíamos dicho que todo esto giraba con base al contexto. Diga conmigo contexto. Más fuerte, diga contexto. Esta palabra la quiero profundizar ahorita porque es muy importante y fundamental para nosotros poder tener la correcta interpretación de lo que la Escritura nos dice. Pero ¿por qué Jesús está marcando esta pregunta en medio del contexto de la oración? Usted recuerda que Él está hablando de una parábola de un juez injusto y una mujer que necesitaba la respuesta de ese juez, y que ella, por causa de estar en esa búsqueda del juez, fue que ella pudo recibir su petición. Ahora, lo que Jesús está hablando allí, lo está hablando no solamente para personas de un grupo religioso, no lo está mencionando para los judíos ni para cristianos. La pregunta o la que está Jesús refiriendo allí no se está refiriendo a evangélicos, no se está refiriendo a católicos. Es una necesidad, una pregunta que gira en torno a toda la humanidad. ¿Será que cuando Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga, vaya fe en la tierra? Y entonces hay una invitación, hay una exhortación en la cual nos llama a nosotros los seres humanos a orar. Esto no es una actividad de un grupo religioso. Diga conmigo, esto es una actividad de los hijos de Dios. Es una invitación a todos los seres humanos a buscar entonces, en medio de la presencia de Dios, la respuesta a sus necesidades. Así que en esta serie de enseñanzas no solamente nos vamos a llevar la correcta perspectiva bíblica de lo que es la fe, sino que también profundizaremos acerca de lo que es la oración renovada. Y yo creo que es fundamental para todos y cada uno de nosotros tener una vida de oración. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Creo, adicionalmente, que muchas personas han vivido con una idea o con una visión de lo que es la oración y no es oración. También creo que hay muchas personas que han llevado muchas ideas con respecto a lo que es la fe, pero realmente no es fe desde el punto de vista bíblico. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Lo digo porque si nosotros tuviéramos una perspectiva correcta de lo que es la oración y de lo que es la fe, entonces el mundo estaría un poco mejor de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que nosotros estamos contemplando. Estaríamos nosotros muy por encima de lo que nosotros estamos viviendo, y hace 8 días hablamos de los sistemas que han estado que hemos construido los seres humanos, pero que no nos está mostrando lo que realmente es el plan de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Por qué Jesús está buscando ese tipo de fe? Si hallaría fe en la tierra. Si usted no ha escuchado la primera parte, ya en las redes está el video de la primera enseñanza. Sería que usted que la pueda mirar, la pueda recordar y la pueda estar ahí al tanto. Pero ¿por qué Jesús está buscando ese tipo de hombres y de mujeres de fe para encontrarlos aquí en la tierra? La respuesta que encuentro en medio de tantas es porque ese tipo de personas con ese tipo de fe son las personas que el Padre está extrañando en la tierra. Dios extraña, está buscando hombres y mujeres de fe. Dios está buscando hombres y mujeres que tengamos la oportunidad
de ver cimentado ese nacimiento que vimos hace 8 días, para poder entonces manifestar su gloria sobre la tierra. Así que en esta pregunta, cuando está refiriendo el Señor, está diciendo: cuando el Hijo del Hombre se manifieste, hallará este tipo de fe. Ahora, yo para poder decir esto tengo que decirlo dentro de un contexto bíblico correcto, porque esa es una encomienda que el Padre le está diciendo a Jesús. Le ha encomendado decir, lo que le está encomendando el Padre a decir a Jesús es: dile a los hombres, no importando religión, dile a los hombres que yo estoy extrañando ese tipo de personas sobre la faz de la tierra. En otras palabras, el Padre está diciendo: extraño a hombres y mujeres de fe en la tierra. Lo que está diciendo el Señor es: diles que yo los extraño. Dile a la persona que está a su lado: el Padre te extraña. Ahora, cuando hablamos de fe, yo tengo que decirles que la fe no es algo que se va a explicar teológicamente. Esto no es de conocimiento, esto no es de literatura, esto no es de conocer y de tener cosas en la mente. Esto es algo que va mucho más allá de la explicación que nosotros como seres humanos tratemos de dar y de poder nosotros cuestionar. Cuando el Señor nos dice que Él está extrañando hombres y mujeres de fe, entonces la respuesta de nosotros como oidores de este tipo de mensajes es ahora proponernos caminar todos los días de nuestra vida, hacer algo mucho más, para que cuando el Señor mire desde el cielo y diga: estoy extrañando hombres y mujeres de fe, usted y yo podamos ser parte de la respuesta a esa pregunta que el Señor está haciendo. Por eso le animo a que no solamente tome esta serie de enseñanzas como un culto más, como un servicio más, como una información más, sino que de ahora en adelante juntos trabajemos internamente bajo la dirección del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, y entre todos como iglesia, para poder ser la respuesta que Dios necesita ver en esta tierra. Levante su mano y diga conmigo: Señor, yo quiero ser esa respuesta para tu pregunta. Dile: yo quiero ser respuesta para tu inquietud. Esa es la pregunta del Señor. Ahora, déjeme darle unos nombres. Yo no sé si usted los conoce. Si yo le nombro a estas personas, tal vez usted lo va a conocer. Si yo le menciono a usted, ¿sabe quién fue el señor Antonio Gaudí? O Anthony Gaudí. ¿Usted conoce a Gaudí? ¿Ha escuchado a alguien de Gaudí? Tal vez no. Si yo le menciono, ¿sabe quién fue César Petty? Tampoco vamos a conocer quién es ese señor. Si yo le menciono otro personaje, y esto es importantísimo, los quiero llevar para entender esto. Si yo le menciono, ¿ha escuchado usted alguna vez el nombre de Richard Mayer? Ella sí. Ahí Claudia sí dijo, sí lo escuchó. ¿Por qué Claudia sí y nosotros no? Porque este personaje, ¿quién era? ¿O quién es mejor? Un arquitecto importantísimo. Pero como ella estudió arquitectura, ella sí sabe. Nosotros probablemente no. Ahora, si yo le menciono a usted, ¿sabe quién es Gustave Eiffel? ¿El nombre a qué le suena a usted? No, a Eiffel. Ahora, si yo le muestro esto, usted va a empezar ya a asociar estos nombres. Si yo le menciono, primeramente, la Basílica de Barcelona, la Sagrada Familia, es una obra arquitectónica asombrosa que lleva años de ser construido, pues la hizo el señor Anthony Gaudí. Él fue el creador de esta obra. Si yo le menciono a Richard Mayer, ahí usted está viendo esa catedral, no mejor, esa iglesia que hay en Roma, y se llama la Iglesia de Dios del Padre Misericordioso, una obra en obra blanca impresionante. Ahí le voy a mostrar la obra de Gustave Eiffel. Usted ya conoce la Torre Eiffel, que se llamó antes la Torre de los 300, la Torre de Hierro de 300 metros. Ese era el nombre original. Después se lo cambiaron por este personaje. Y cuando yo le nombré al señor César Petty, pues le nombré al autor de nada más y nada menos que las Torres Petronas que hay en Kuala Lumpur. Estos grandes, todos ellos fueron
diseñadores y fueron arquitectos, hombres que hicieron una labor asombrosa y maravillosa. Ahora, déjenme un poquitico más profundizar. Si yo le nombro a usted a Lucio Costa, probablemente usted tampoco va a saber quién es ese señor. Y ese señor se unió junto con otro personaje llamado Oscar Niemeyer, y ellos no solamente eran arquitectos, sino que eran urbanistas, y ellos entonces diseñaron lo que es la ciudad de Brasilia, que en los años 60, a finales de los 50 y comienzos de los 60, ellos proyectaron, quisieron hacer una capital que fuera totalmente organizada, bien estructurada, donde querían que aquí fuera la parte residencial, aquí la parte industrial, aquí la parte gubernamental, y todo se hizo milimétricamente. Fueron ciudades no como las nuestras, que se crecieron y se desarrollaron porque iban allí, y entonces llegó una familia y se asentó aquí, y después otro que compró terrenos aquí, y el otro montó aquí, y después dijimos, pongamos la calle aquí, y se diseñó durante el transcurso. Esta ciudad no fue así. Esta ciudad fue pensada, fue diseñada, fue proyectada para llegar a ser esta ciudad. Ahora, si yo le nombro este personaje, Sheikh Rashid bin Zayed Al Maktoum, ese nombre está más raro, pues no vamos a saber que este personaje fue un archimillonario, que fue el diseñador de nada más y nada menos que la hermosa ciudad de Dubái. Y este personaje, desde 1896, propuso construir una ciudad que fuera totalmente diferente. Fueron ciudades organizadas y pensadas. Ahora, usted me va a decir a mí, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando de fe? ¿Por qué se salió del tema, verdad? Ahora, la razón es por lo siguiente. Cuando dije que esta pregunta que hace Jesús gira en torno a un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de la oración. El contexto de la oración está hablando, hay un problema de oración, el juez injusto, la mujer que está pidiendo, hay allí, y en medio de eso el Señor después dice, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Entonces todo gira en un contexto, y yo quiero que usted entienda la profundidad de esta palabra y por qué el Señor Lucas se tomó el trabajo de plasmar esa pregunta. ¿Por qué a él le inquietó el Espíritu de Dios de registrarla? Esa pregunta que es importantísima, más para los últimos tiempos que estamos viviendo, donde hay un gran problema de fe. Y quiero decirle que uno de los grandes problemas que yo como predicador, como hombre que trato de respetar la palabra, que trato de amarla, de cuidarla, uno de los grandes errores que yo veo como seguidor de Cristo en los vastos años que yo tengo de estudiar la palabra de Dios, es que cometemos un grave error, y es tocar o tomar textos aislados y tomarlos para después hacer estructuras que se salen del contexto. Hay muchos versículos, no es el tema de ahora, pero hay versículos que la gente cristiana toma y los saca de contexto. Uno de ellos, los que yo encuentro en Mateo capítulo 7, verso 1. No lo busque, pero apúntelo ahí en sus notas para que usted en su casa lo pueda meditar. ¿Qué dice Mateo 7, versículo 1? Dice, no juzguen a los demás y no seréis juzgados. Y entonces hay personas que llegan y toman ese texto y resulta que dicen, no juzguen, para que no saben dónde hay que juzgar. Pero lo sacan de todo el contexto y entonces están haciendo malas aplicaciones y malas interpretaciones de lo que está diciendo el texto. Ahora, no es el objetivo ni tengo el tiempo de profundizar acerca de eso, pero lo que quiero decir es que hay textos que se sacan de todo el contexto y entonces están haciendo malas interpretaciones. Otro de los versículos que yo encuentro muy mal interpretados es Mateo 18, verso 20, que dice, cuando dos de vosotros se reúnen, dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy en medio de vosotros.
Y entonces a veces en el momento de oración decimos, aquí estamos 2 o aquí hay 3 personas. Y la Biblia dice, donde 2 o 3, ahí está Dios. Pregunto, ¿será que cuando yo estoy solo en mi momento de oración, Dios no está allí? Sí, porque Él no depende de la cantidad de personas. Pero a veces nosotros tomamos esos versículos y los sacamos del contexto y estamos dando malas interpretaciones. Si yo le mencionara algunos, le voy a mencionar dos más. Deuteronomio 29. ¿Qué dice Deuteronomio 29? Apunto allí. Ese versículo dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de la ley. Entonces hay una cantidad de personas que se van por allá a un monte, o se van en oración, o tienen un sueño, o algo se les paró el perito en la piel, cualquier cosa, y dicen, ay, a mí el Señor me habló, y entonces hay cosas nuevas, hay cosas que ustedes no saben, hay cosas que Dios me reveló, y son cosas que ustedes desconocen, y entonces así es que han salido muchas sectas. Así han salido muchas falsas doctrinas, así han salido muchos malos errores, porque se escudan en la palabra diciendo, es que la Biblia dice que hay cosas que son secretas, pero son reveladas. Y entonces sale una cantidad de malas revelaciones de las personas, y así es que la gente se confunde. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, yo dije que iba a dar otro, en el Salmo 37. Cuando el Señor dice, y Él les concederá las peticiones. Y entonces hay personas que oran y ayunan y reclaman y pactan y dicen, Señor, porque es que tu palabra dice que tú concederás todo lo que desee mi corazón, porque el Señor concede los deseos del corazón, y así. Pero se les olvida que hay un contexto de esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Cuando Lucas está hablando, yo le dije que yo admiraba a Lucas por su capacidad de poder no solamente plasmar los textos, sino de cómo él arma toda una infraestructura. Y entonces a veces nosotros tomamos un ladrillo, imagínese usted un ladrillo o una piedra. Si usted tiene un ladrillo o tiene una piedra en sus manos, usted, tal vez para usted, eso puede ser solamente un ladrillo o una piedra, nada más. Pero dele un ladrillo o dele una piedra a esos cualquiera de los arquitectos que le nombré, a cualquiera de los 4. ¿Qué cree que hubiera hecho uno de ellos con esa sola piedra? Yo sabe que hubiera hecho, lo pongo de tranca para la puerta. ¿Para qué un ladrillo en mi apartamento? No me sirve para nada. Pero dele a un arquitecto ese ladrillo y verá lo que va a hacer. De ahí puede construir una pared. Y entonces hay personas que han sacado de las paredes ladrillos y entonces sacan versículos bíblicos. Dice, es que la Biblia dice tal cosa y entonces muestra tal cosa, pero se le ha olvidado que eso es parte de una pared. Ahora, hay gente que ya no saca versículos bíblicos, sino que ya tiene una pared, y a estas paredes yo le voy a llamar capítulos. Y hay personas que agarran las paredes y las sacan de toda una construcción y dicen, mire, es que aquí está, y entonces hay una cantidad de capítulos en la Biblia que también la gente saca del contexto y quiere darle sus propias interpretaciones, y así no funciona esto. Esa pared tiene importancia porque hay ladrillos y también porque hay otras paredes. Y cuando ya hay paredes, entonces ahora tenemos una edificación. Ahora diga conmigo, edificación. Hay gente que saca paredes, capítulos, por ejemplo en Apocalipsis saca muchos, y la gente empieza a decir, Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia, eso lo que dice es esto, el microchip y el biochip, y saca una cantidad de contexto y está malinterpretando los textos. Ahora, hay gente más osada que ya no se imagina usted el ladrillito o la piedra, sino que la piedra se convierte en una pared, y ahora esa pared usted empieza a construir una casa. Ahora diga conmigo, casa. O incluso
ya podíamos mirar un barrio, un sector. Y ahí entonces ya me encuentro que hay personas que ya no solamente sacan la piedra, el versículo, o sacan una pared, sino que sacan todo un sector. Y entonces en la Biblia nosotros generalmente, yo lo digo de manera jocosa para entenderlo, en la Biblia tenemos dos barrios o dos sectores: el antiguo y el nuevo. Yo no sé si muchas de las ciudades que las personas ven por las redes o por ustedes tienen como esa línea imaginaria en las ciudades y dicen: el norte de la ciudad es para los, y el sur para los. Algunos pobres o ricos, así lo llaman. ¿Y usted dónde vive? Cuando yo fui a fundar la primera iglesia en Bogotá, me decían: ¿y dónde es la iglesia? En el norte. Ah, los ricos, donde los ricos. Y yo decía: no, yo encuentro barrios muy pobres acá en el norte. Cuando fundé la del sur, ah, la de los pobres, al sur los pobres. No, aquí barrios muy buenos en el sur también. ¿Pasaba o no pasaba? Pero la gente tiene esas imágenes ahí. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? La dividimos en barrios y entonces decimos: lo del antiguo sí aplica o no aplica, y lo del Nuevo Testamento, eso se aplica o no aplica. Y yo puedo estar tomando diferentes pasajes y estar teniendo una mala interpretación. Ahora, si yo le nombro a usted, y aquí ya quiero entrar nuevamente el mensaje, es que necesitaba darles ese paso. Si yo le nombro a usted, por ejemplo, yo creo que muchos han escuchado el Times Square. ¿Lo ha escuchado por lo menos? ¿Dónde queda el Times Square? En New York, en Nueva York. ¿Y conoce usted la Quinta Avenida también? ¿La ha visto? ¿Queda dónde? Ahí, en Manhattan. Ahora, si usted conoce y llegó al Times Square o llegó a la Quinta Avenida, ¿será que usted ya conoció todo Nueva York? No, eso no. Nosotros tenemos calles importantes. ¿Cuál es la calle más importante o más representativa, por ejemplo, de Miami? Flagler. Y nosotros en Cali tenemos la calle Quinta. Hay una salsa que dice: si por la Quinta vas pasando. Es una calle emblemática. Y esas representan, pero no son la ciudad. Diga conmigo: esas calles representan, pero no son. Entonces, si yo quiero tener un contexto correcto de todo lo que está pasando, no puedo hacer solamente una visita al Times Square o a la avenida Flagler, sino que necesito ya meterme por diferentes sectores para ahora sí poder hacer una correcta interpretación de lo que es una ciudad o un entorno. ¿Sí me comprende? ¿Sí comprende a lo que queremos llegar? Entonces, muchos de nosotros cometemos graves errores porque sacamos ladrillos de la Biblia y decimos: mire, es que la Biblia dice tal cosa. Sí, pero es que ese ladrillo es parte de una pared, que es parte de un sector, que es parte de todo un reino. Ahora entendemos un poquitico más. Por eso es que salen diferentes denominaciones y sectas y puntos de vista y doctrinas, y por eso nos dicen nosotros: ay, es que ustedes los cristianos no se ponen de acuerdo, unos dicen tal cosa, los otros dicen tal cosa, y los otros, ¿sí ven? Es más, ahorita hasta la religión tradicional también está confundida, porque por años ellos tenían una sola voz papal, que era la que decía todo, y lo que él dijera, así se regían todos, tenía una sola voz. Pero ahora no. Este hombre ahorita está sacando una cantidad de cosas y está removiendo el pasado, y ya ellos también están confundidos. Y dicen: pero por años nos han enseñado esto y ahora vamos a decir esto, que vamos, y están confundidos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los entornos y los sistemas religiosos, que es lo que nos compete a nosotros? Ahora, finalizo este ejemplo de los arquitectos con este personaje. Ya le nombré Dubái. Pero ¿usted conoce esto? Yo sé que sí. ¿Eso dónde queda? Bueno, no estoy hablando del almacén, estoy hablando del sector. ¿Dónde queda eso? En la Flagler. Eso es downtown. Y este personaje, Flagler, este personaje para mí es un visionario. Es que una cosa es ser un arquitecto, un diseñador, y otra cosa es un urbanista. Y cuando yo me encontré con este personaje, William
Henry Morrison Flagler, no es Henry, no es William, es Henry. Me llamó la historia de ese personaje. Un joven que era riquísimo. Su papá era pastor. ¿Sabía que el papá de Flagler fue pastor? Y que este hombre como niño también, el reverendo Isaac Flagler era su papá. Él creció con el mensaje del evangelio. Y aunque era un hombre riquísimo que vivía en Nueva York, que tenía muchas comodidades, que tenía muchas garantías políticas, ese hombre mira hacia la Florida, se viene a la Florida y empieza a construir, no una casa. Él no construye casa. Bueno, sí construyó casa y le dijeron, mire, hay que construir hoteles, y también en Palm Beach y allá en San Agustín hay una universidad y hay hotel. Él fue un gran empresario que invirtió, pero ese hombre fue el diseñador de la ciudad de Miami y de West Palm Beach también. Ese hombre fue un visionario que trazó calles, organizó sectores. Fue un hombre adelantado en el futuro y él proyectó grandemente esas ciudades. No le importó venir de dejar la comunidad y meterse entre los pantanos de la Florida a construir la carrilera, el tren. Ese hombre se expuso a que lo picaran los bichos, a que le pegaran los cocodrilos, las serpientes, cualquier cosa. Él se expuso y él no podía haberse quedado tranquilo. Tenía billete. Sus padres llenos del campo del petróleo y de una cantidad de cosas, dejó todo. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de Flagler? Diga conmigo, porque es un visionario. Y esto es el señor Lucas en la Biblia. Él no se puso a mostrar ladrillos ahí. Él no está mostrando textos ahí para que la gente haga interpretaciones como quiera. No. Él tiene toda una mentalidad de poder construirnos, diseñarnos, toda una base, para que cuando usted mira, así como usted cuando viaja y sale de Miami, usted que ya conoce un poquitico la ciudad de Miami, usted ve y pasa y dice, por lo menos aquí es Broward y aquí es Miami-Dade County. Por lo menos, ya usted tiene idea. El problema es que hay gente que vive en Miami y no sale sino de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Pero los que hemos podido rodar un poquitico, como el hermano Humberto, que nos agarra una carrera a algún lugar, que para Homestead, y de pronto ¡pum! Estamos por allá en Pinecrest, y de pronto ¡pum! Cuando menos pensamos estamos en Broward, y de pronto pues podemos recorrer. Ahora nosotros sí podemos conocer sectores. Aquí este lugar es bueno, pues este lugar es peligroso, este lugar es. Y empezamos a conocer. Un día estaba hablando con mi esposa y mire, por tal sector hay prostitución. ¿Y usted cómo sabe que por ahí hay? Pues no es que yo las busque, lo que pasa es que empieza uno a conocer dónde hay expendio de droga, dónde hay prostitución, dónde están todas las cosas. Es que una cosa es visitar Times Square y otra cosa es recorrer toda la ciudad. Y eso pasa también con la Biblia. Diga conmigo, eso pasa con la Biblia. A veces la gente solamente aplica un versiculito y lo saca y esto y lo otro, y entonces es que la Biblia dice, sí, dice eso, sí, pero mire todo el contexto que hay, no solamente dentro del barrio, el capítulo, sino dentro de todo el reino que es la Biblia, toda la palabra de Dios. Lucas es tan bello que termina el capítulo 28 hablando de por qué Pablo fue llamado de esa manera y vivió todo lo que vivió. Y dice que al final de su tiempo, le queda a usted de tarea para que lea el capítulo 28 de Hechos, y dice que al final Pablo permaneció 2 años enteros en una casa. Imagínense a Pablo, el gran evangelista que quería fundar iglesias, que tenía un fuego por ganar almas como usted y como yo, pero ninguno dijo amén. Amén. Yo creo que usted es una persona que tiene fuego para ganar almas, quiere ganar almas. ¿Qué quiere ver? Ninguno dijo amén. Amén. Espero que usted quiera ver transformar a Miami para Cristo. Amén. Pablo, que quiere y tiene el llamado y tiene el fuego y tiene sabiduría, le toca quedarse 2 años quieto en una casa. Permanece en una casa que ni siquiera era de él. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Que era qué? Alquilada.
él no tenía propiedad. Algunos predicadores quieren tener ministerio para conseguir plata. Pablo lo que quería es tener ministerio para servir, que es muy diferente. Pablo no se preocupó a echarle mano, como decía la pastora ahora, de meterle la mano a la bolsa a los diezmos para comprarlo de él. No, eso no es, así no es. Así no es. El dinero es para extender el reino. Así nosotros estemos alquilados. Y entonces, pero al final dice que él recibía a toda la gente enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué predicaba Pablo? Diga conmigo: el reino de Dios. Pablo no estaba interesado en darle capsulitas o pildoritas que a veces nosotros tenemos. La palabra de Dios para alguien, te me conformo con un versiculito del día. Eso está en una piedra, bonito, es lindo, pero es que esa piedra es parte no de una pared solamente. ¿Se acuerda del ladrillo que yo dije que tuviera en su mente? ¿Todavía lo tiene en su mente el ladrillo? ¿Lo está viendo? ¿En dónde lo tiene todavía usted? ¿En sus manos? ¿En su mente? Tal vez usted con ese ladrillo, tal vez usted ya tiene una visión panorámica, lo está viendo desde el cielo, y usted ya ese ladrillo es parte de toda una ciudad, es parte de todo un entorno. Esa es la Biblia. Ahora, ¿por qué? Entonces volvemos a ese panorama del contexto de la oración. Porque ahora Jesús está diciendo esa pregunta del Padre: si viene el Hijo del Hombre, ¿será que cuando venga va a hallar fe en la tierra? Por lo tanto, la pregunta que nosotros tendríamos que hacerles es ¿a dónde quiere llegar Lucas entonces con esa pregunta, al dejárnosla a nosotros registrada? No en un versículo, sino en todo un contexto bíblico, antiguo y nuevo. Tiene que tener una aplicación importante. ¿Qué significa el Evangelio del Reino? ¿Qué significa ese Evangelio del Reino al cual Pablo seguía predicando? Y entonces, cuando Pablo termina sus días predicando a toda persona, él predicaba a todos los que venían, y a Pablo venían judíos y gentiles, porque esta cuestión no es solamente para nosotros que somos los de la iglesia o de la denominación. Esto nos compete ¿a quién? A todos los seres humanos, que es un contexto de la oración. Cuando él está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, no va a encontrar en la iglesia tal a los de la fe. No, él está diciendo en todos los seres humanos va a encontrar fe, porque la fe es algo que nos compete a todos los seres humanos. Y ahora voy a entrar un poquitico en eso. Pero ¿a qué se refiere Pablo? Pablo lo que nos quiere dar a entender es que toda persona que vive bajo el gobierno de Dios puede vivir por encima de ese sistema que a él lo estaba cobijando. Y el sistema que a él lo cobijaba es un sistema que está gobernado por la parte política, por la parte religiosa, por la parte militar y aún por la parte económica. Todos esos sistemas, ¿se acuerdan cuando hablamos mucho de los sistemas? Esos sistemas dominaban a Pablo, pero Pablo entendía que el reino de Dios está por encima de todo lo que está ocurriendo allí. Pablo entendió lo que es vivir por encima de ese sistema humano y de todos los sistemas. Entonces ahora, el tema que nos compete a nosotros, mis hermanos, es que nosotros nos preguntemos ¿cómo vamos a hacer para poder nosotros vivir por encima de todo lo que las noticias nos están dando, o aún la que las noticias nos callan, pero que son parte de nuestra realidad? Y nos decíamos, hay cosas que escuchamos que parecen que son injustas, parecen que los malos están venciendo y triunfando, y que los buenos como que estamos achicopalados, encerrados ahí, y no estamos nosotros venciendo los sistemas. Recuerde que Juan, cuando lo leímos hace 8 días, Juan dijo que hay una fe que vence al mundo. Diga conmigo, mi fe debe vencer los sistemas del mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos viviendo
como si esos sistemas nos estuvieran a nosotros agobiando. Porque esas situaciones a nosotros nos están afectando de esa manera. Porque hay situaciones que nosotros vemos que entristecen nuestra vida, y cuando miramos nuestra fe como que no corresponde lo que nosotros leemos, lo que nosotros aprendemos, lo que a nosotros nos predican con lo que nosotros estamos viviendo, como que hay una discrepancia. ¿No ha notado eso? Y usted ora, y usted ayuna, y hasta declara la palabra de Dios y todo eso, pero las circunstancias no son no es la respuesta de nuestra fe a esas circunstancias. La respuesta, mi amado hermano, es una respuesta cortita. La respuesta es que nosotros no hemos entendido lo que es la fe. Diga conmigo, no hemos entendido lo que es la fe. Es el propósito ahorita, en estos próximos minutos, que yo pueda ayudarle a entender qué es la fe. Porque desde la enseñanza anterior dijimos que la fe es como una sustancia espiritual que hace vivir al hombre sobre todas las dimensiones y aún sobre todas las circunstancias que nos avecinan. Esa fe es una sustancia espiritual. ¿Por qué nosotros vemos nuestra vida muchas veces perdida ante los agites de la vida? ¿Por qué nosotros estamos viendo que si hay una verdad de Dios para que nos pueda llevar a nosotros a vivir por encima de esas circunstancias, por qué estamos como estamos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede extrañar a un tipo de personas que Él dice extraño esa gente de fe? ¿Por qué Dios te puede extrañar a usted y a mí? ¿Por qué? Si somos tan débiles, tan pequeños, si nosotros somos como ese ladrillito pequeñito frente a todo un vasto universo lleno de planetas, lleno de galaxias, ¿por qué el Dios que creó todos los cielos y la tierra se va a fijar en un humilde ladrillo como usted y como yo, que a veces somos bien duros como ladrillos, como rocas firmes, fuertes somos, tercos, caprichosos, obstinados, y a veces también somos como esas ladrillos arenosos que nos desbaratamos por cualquier cosa? Pero aún así el Señor nos mira desde su santo trono. ¿Por qué? Entonces la pregunta que nosotros podríamos parafrasear a esa pregunta es: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará ese tipo de personas que la tierra ya tuvo en el pasado? Porque si usted extraña algo, es porque en algún momento usted lo tuvo. Usted no puede extrañar lo que no ha tenido. Lo que usted no tiene, lo desea. Lo que nunca ha tenido, lo anhela. Pero otra cosa es extrañar. Extrañar es algo que usted en algún momento tuvo, disfrutó, pero como que en algún momento se perdió, se extrañó, se extravió. Entonces tendríamos que preguntarnos: ¿será que en la Biblia hay hombres y mujeres que marcaron la diferencia con su fe, de tal manera que cuando el Padre mire y diga: voy a enviar al Hijo del Hombre, ¿será que cuando lo envíe voy a volver a encontrar ese tipo de hombres y mujeres de fe? Eso es lo que él quiere. Si ve que la pregunta no era solamente leer en el capítulo 18, verso 8 y pasar al versículo 9 y al 10 y seguir en adelante, sino profundizar en por qué el Padre hace esa pregunta. Amén. Esto es profundo, esto es un deleite. Y quiero decirlo con mucho cariño, pero también con mucha autoridad. Si hay un mensaje que se ha pervertido en la mente y en los oídos de los seres humanos, sin importar qué tipo de religión sea, es el mensaje de la fe. Yo he escuchado barbaridades acerca de la fe, y no es que yo me las sepa todas, no. Lo que pasa es que yo me he propuesto valorar los ladrillos
que valoro en las paredes, que valoro en todo el entorno, para poder decir lo importante que es ese fundamento. Yo he escuchado gente que no solamente ha pervertido el mensaje de la fe, he escuchado a gente que habla muy mal de la fe, y hay gente que ha tenido mentes perversas que malinterpretan lo que se les enseña bien. Entonces hay un error de parte de nosotros como los maestros que tenemos que enseñar acerca de la fe, que a veces no enseñamos lo que es correcto, y si lo enseñamos correcto, a veces nuestros oídos son selectivos y decimos, esto me gusta, esto lo recibo, esto no me gusta, esto no, y no nos proponemos inquietarnos a decir, oiga, eso que está diciendo así no me gusta, ¿será que es así? Y entonces nos comemos todito lo que nos dicen a través de las redes sociales, de los videos, de las predicaciones, lo que leemos, lo que más leemos, y tenemos esa cantidad de cosas. Por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, tenga sueños y sueñen grande. Y hay gente que a esta altura del mensaje ya se quedó dormido, y si se quedó dormido diga amén. ¿Sí ve? Yo pensé que estaba despierto aquí, pero eso mismo pasa. A veces la gente escucha, pero no oye, y es muy diferente. Y así nos pasa a nosotros. Le escuchamos mensajes, pero no oímos, no discernimos lo que está pasando. Escucho a gente decir, pídale a Dios lo que usted quiera, pero pida con fe, no dude en nada, y va a ver cómo Dios le responde. Y mucha gente dice, amén. Es que eso gusta, eso llama. He escuchado a otros que dicen, mire, si usted lo puede ver en su mente, así como yo dije el ejemplo ahorita del ladrillo, si usted lo mira en su mente, si usted lo ve, si lo puedes ver, lo puedes tener. ¿Sabe qué es eso? Eso a calzón quitado, como me gusta predicar, eso se llama metafísica. Y eso de metafísica tiene un concepto, se llama el concepto de la visualización. Y usted nunca va a ver en la Biblia conceptos así. Mire las cosas, y si las puede ver, las puede tener. Pero usted puede encontrar gente que son expertos en sacar los ladrillos, ¿sí? Ladrillos, y entonces se olvidan de la pared y se olvidan de todo el contexto. Entonces hay gente que saca ladrillos y dice, no, Pastor Daniel, la Biblia habla de Moisés, la Biblia habla de Abraham. Abraham le dijo, ay, mira las estrellas de los cielos y mira la arena, si lo puede ver, lo puede tener, eso es bíblico. Otro se mete con el profeta Ezequiel. Ay, pastor, pero ahí la Biblia dice que Ezequiel vio un valle de huesos secos, y entonces él pudo ver cómo se organizaba un ejército. Un momentito. Si nos detallamos a mirar el ladrillo y la parte de la pared, podemos leer que Dios, tanto a Moisés como a Abraham, como a Ezequiel, no le dijo, imagínense lo que quieren, piensen lo que quieran, que desean, que no. A Abraham le dijo, oye Abraham, usted se siente muy mal, yo a usted tengo un propósito. ¿No cree? Mire, yo quiero que usted mire las estrellas. ¿La iniciativa viene de quién? ¿De Abraham como ser humano o de Dios? Dios le dice a Abraham, así como son los cielos, las estrellas de los cielos, así como es la arena del mar, así será tu descendencia, que es muy diferente. Una cosa es lo que yo quiero, deseo, pienso, decreto, hablo en nombre de Jesús. Porque es que para meterle que sea mágico y se cumpla, hay que decir el nombre de Jesús. Ezequiel es igual. Ezequiel ve el valle y el Señor le dice, ¿qué ves? Dice, un valle con huesos tan secos, muy secos, en gran manera secos, no es ayuda. Y el Señor le dice, mira, Ezequiel, al espíritu habla y dile al espíritu y le profetiza
la iniciativa viene de Dios, no viene de Ezequiel. Ezequiel no es que sentía la unción, dijo, yo en el nombre de Jesús voy a profetizar de mi propio, quiero ver huesos rellenarse, y que no, eso no nació en el corazón de Ezequiel, eso vino de Dios. Porque si hay otras personas que dicen, hermano, es que hay que declarar porque la palabra tiene poder. ¿Usted escucha eso? Declare lo que eso la palabra tiene. Un momentito, ¿de qué tipo de palabra me está hablando? ¿De tu palabra? ¿De tu palabra? ¿De nuestra palabra? ¿O de la palabra de Dios, que fue la que creó los cielos y la tierra y todo? Entonces no es con base a lo que yo profetice o yo declare, que yo pacte, porque esa declaración, esa profetización, ¿sabe cómo se llama? En metafísica, eso tiene otro nombre. Eso se llama confesión positiva. Sí, señores. Hermano, yo he escuchado a otros que dicen, predicadores, ¿y eso cómo les gusta a la gente escuchar en las redes? Ese tipo de predicadores, eso gana likes y gana followers, seguidores en cantidad. Hay cantidad de muchos de los predicadores que hablan bonito y todo, y entonces dicen, hermano, activa el poder de la atracción, que lo que usted piensa, desea, atrae, lo que usted quiere, eso lo atrae, nos convierte a nosotros como imanes, y eso entonces se atrae. ¿Sabe de dónde viene esa enseñanza de la atracción? Hubo un escritor muy famoso, el doctor Camilo Cruz, escritor de libros como La Vaca, no sé si usted lo habrá leído. Él tiene otro libro que se llama Los genios no nacen, se hacen. Otro libro, La parábola del triunfador. Miren los títulos tan sugestivos. El otro se llama 7 pasos para convertir tus sueños en realidad. Y finalmente, La ley de la atracción. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Que este doctor Camilo Cruz se basó en una escritora y guionista llamada Rhonda Byrne. Y Rhonda fue la escritora del libro del bestseller, un libro súper vendido llamado El Secreto. Y esa mujer se volvió famosísima, vendió ejemplares por todo el mundo en diferentes idiomas. El Secreto. Y lo que no saben es que yo me puse, por ejemplo, a investigar quién es esa señora Rhonda. A ver, vamos a ver de dónde sale. Y resulta que la señora Rhonda es militante de la pseudociencia llamada el Nuevo Pensamiento. Y que ella, para hacer su libro, se basó también en un escritor de los años 1910, el señor Wallace D. Barrows, donde él creó otro libro llamado La ciencia de obtener riqueza. Y ese hombre, ¿sabe qué hizo? Se metió entre grupos religiosos, cristianos entre comillas, y se metió, y aún predicaba, porque yo investigué la vida de este escritor. Él se metió en la iglesia congregacional, y en esa iglesia congregacional, mire, ¿sabe qué se predicaba? El socialismo cristiano. Alguien me dice, bueno, el socialismo tiene cristianismo, ¿qué tiene de unión del socialismo? Pero hay gente que como solamente dicen amén y se predica bonito, y eso llama la atención, entonces reciben todos esos conceptos. Este señor Wallace resulta que tiene conflictos en esa iglesia y se va para la iglesia metodista, y allí también estuvo por un tiempo, enseñó sus cosas y después lo sacaron por hereje. Su hija, la hija de Wallace, dijo, y abro comillas, su hija se llama Florence. Él formaba una imagen mental o imagen visual y entonces trabajaba hasta la realización de esa visión. Y usted y yo ya hemos escuchado una cantidad de predicadores de enseñarnos acerca de la confesión positiva, de la visualización, todos estos conceptos. Desde niño yo crecí escuchando, mi hijo, póngale fe, hermano, usted puede, hágale, usted es inteligente, usted es capaz, hágale, presente, vaya. Conceptos que me llevan a mí a mirarme, a depender de mí, de mi experiencia, de mi capacidad.
de que yo me preparé, que yo estudié, que yo hice. Hay gente que pone su fe en cosas, en objetos, ya no en personas solamente. Hay gente que le pone la fe al pastor. Si el pastor ora, eso es que bendito es el pastor. Pero hay gente que pone su fe en cosas, en plantas, en imágenes, en estampitas. Hay gente que le pone fe hasta un billete de $2 doblado en su billetera para que no se vaya la plata. Y déjenme decir algo más fuerte. Hay gente que pone su fe en un libro sagrado y mágico llamado la Biblia. ¿Cómo así, pastor? Me estoy refiriendo a que hay gente que toma la Biblia de una manera esotérica, la tienen abierta en algún capítulo del versículo tal, del libro tal, para que se vayan las malas energías. Y tal vez te dicen, no, yo no hago eso. Ah, sí, pero hay muchos que dicen, ¿cuál es el capitulito para cuando uno está enfermo? El salmo, cuando uno está enfermo, pastor, ¿cuál es el capítulo del salmo? No toda la Biblia funciona para hacer sanidad. Toda. Yo puedo hablar de sanidad, Génesis capítulo 1, verso 1, y en el principio creó Dios es el sanador, Dios tiene capacidad de hacer y deshacer, Él hace. Y no tengo que irme a repetir el versículo para los afligidos, salmo para cuando está en dolor. Eso es tomar la Biblia de manera mística, y así no funciona. Estuvo fuerte eso, pero tenía que enseñarlo. Hermano, tenga fe que todo va a cambiar. Nos han enseñado mucho acerca de la fe. Ahora, póngase de pie. Ya termino con esto. El diablo o el enemigo, a él no le importa si usted pone su fe en la declaración positiva, en la visualización, si usted cree o no cree, si usted se considera agnóstico, ateo. Al diablo no le importa si usted cree en la virgencita tal, en la estatua tal, en la estampita o en la matica de ruda, o en las energías y el feng shui. ¿Qué? El diablo lo que quiere es que la gente, que los seres humanos crean en Buda, en algún iluminado, en lo que sea. Que crean en lo que quieran, en lo que sea. Con tal que no crean en quien sí deben de creer. Y la Biblia dice que nuestros ojos tienen que ser puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, si el diablo ve a alguien o alguien está poniendo su fe en Jesús y las fiestas y los rituales de Hanukkah y Pesach y Sukkot, o en Jesús y la Virgen tal, en Jesús y su poder de hacer cosas, está mezclando el evangelio. Eso no es reino, eso es confusión. Por eso le animo a que usted, cada vez que lea la escritura, encuentre a Jesús en ella, y que nuestra fe sea puesta en Jesús, para que usted no quede como este personaje que escucha buenas predicaciones, va a la iglesia, canta coros, diezma, evangeliza, ayuna en su casa, pero al final tiene una cantidad de cosas que dice: ¿por qué el mundo está como está? ¿Y por qué yo no estoy venciendo? Si la Biblia dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu bondad y misericordia, porque eres fiel, porque eres precioso, y porque, Señor, nosotros hoy entendemos que absolutamente nada sabemos si no es por tu bondad para con nosotros. Amén. Señor, tu palabra sé que ha sido densa en el día de hoy. Amén. Sé que choca con muchas de las enseñanzas, con muchas de las doctrinas, con muchas de las acciones, de los hábitos que nosotros aún hemos practicado, pero que hoy, Señor, empezamos a inquietarnos para saber si es lo correcto o no lo es. Con toda humildad te pedimos, Espíritu de Dios, enséñanos,
Danos la humildad necesaria para entender si es correcto o no es correcto. Si no lo es, ayúdanos a corregirnos. Si es algo correcto, ayúdanos, Señor, a perseverar en ella y avanzar. Señor, como los discípulos lo dijeron, nosotros hoy también te pedimos, Señor, aumentanos la fe, porque es posible, Señor, estancarse en el nivel de fe. Señor, tu palabra nos enseña que incluso si nuestra fe fuera como semillas, podrían incluso desarraigar sicómoros o aún montes. Señor, ayúdanos a llegar a esa dimensión de fe. Lo queremos hacer con toda humildad y con toda sencillez. Y al salir de este lugar, queremos que tu gracia, tu favor y tu misericordia nos acompañen en el resto de la semana. Las batallas y las luchas que cada uno de mis hermanos tienen, Señor, los problemas que tienen que resolver, las situaciones en la casa, en la salud, en su familia, Señor, hoy te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a ver tu obra en medio de estas circunstancias. Que por encima de la respuesta, Señor, que tengamos, que nuestra fe permanezca firme y nosotros podamos, Señor, ser de aquellos en los cuales tú, Señor, puedas encontrar fe cuando envíes a tu Hijo a venir a esta tierra. Señor, gracias por sembrar en nosotros tu palabra, y te pedimos que nos ayudes para ser de aquellos hombres o mujeres que tú dices que extrañas. Señor, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, damos alabanzas delante de ti para honrarte y para bendecirte y para exaltarte hoy y siempre y por todos los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén.